El mundo era un borrón de luces y sombras cuando Lucía abrió los ojos. El techo blanco sobre ella parecía girar lentamente, y un zumbido persistente llenaba sus oídos. Intentó moverse, pero cada músculo de su cuerpo protestó con un dolor sordo. ¿Dónde estaba? Más importante aún, ¿quién era ella? Una enfermera de rostro amable se acercó a su cama, sonriendo con alivio. «Has despertado. Nos tenías muy preocupados, Lucía. ¿Cómo te sientes?» Lucía. Así que ese era su nombre. Sonaba extraño en sus oídos, como si perteneciera a otra persona. «Yo no lo sé», murmuró, su voz ronca por el desuso. «¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí?» La sonrisa de la enfermera vaciló por un momento. «Tuviste un accidente de coche, cariño. Has estado inconsciente durante 3 días. ¿No recuerdas nada?» Lucía cerró los ojos, tratando de evocar algún recuerdo, pero su mente estaba en blanco. Era como si toda su vida anterior hubiera sido borrada, dejando solo un vacío aterrador. «No», susurró, sintiendo que el pánico comenzaba a crecer en su pecho. «No recuerdo nada en absoluto». La enfermera le tomó la mano con gentileza. «Tranquila, Lucía. Es normal estar confundida después de un trauma así. El doctor vendrá pronto a examinarte y podremos determinar qué está pasando. Por ahora, trata de descansar». Pero el descanso era imposible. Lucía se sentía como una extraña en su propio cuerpo, incapaz de conectar con un pasado que parecía haberse desvanecido en el aire. Las horas pasaron en un torbellino de exámenes médicos y preguntas que no podía responder. El diagnóstico final fue devastador: amnesia retrógrada severa, posiblemente permanente. «Es como si tu mente hubiera borrado todo tu pasado para protegerte del trauma del accidente», explicó el neurólogo, un hombre de mediana edad con gafas y cabello entrecano. «Tus recuerdos podrían volver con el tiempo, o podrían no hacerlo nunca. Lo siento, Lucía, pero tendrás que prepararte para la posibilidad de tener que reconstruir tu vida desde cero». Lucía asintió mecánicamente, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba enfrentando. ¿Cómo se suponía que iba a vivir sin saber quién era realmente? ¿Tenía familia, amigos, un trabajo? ¿Había alguien esperándola en algún lugar? Como si respondiera a sus pensamientos, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre alto y atractivo, de unos 30 y tantos años, entró apresuradamente. Sus ojos verdes se iluminaron al verla, y una sonrisa de alivio se extendió por su rostro. «Lucía, gracias a Dios que estás despierta», exclamó, acercándose a la cama. «He estado tan preocupado». Lucía lo miró fijamente, buscando en su rostro algún indicio de familiaridad, pero no encontró ninguno. El hombre debió notar su confusión, porque su sonrisa se desvaneció lentamente. «Lucía, ¿no me reconoces?», preguntó, su voz teñida de preocupación. Ella negó con la cabeza, sintiéndose culpable por el dolor que vio reflejarse en los ojos del desconocido. «Lo siento, yo no recuerdo nada. ¿Quién eres?». El hombre pareció desinflarse ante sus ojos. Se pasó una mano por el cabello oscuro, evidentemente angustiado. «Soy Mateo», dijo suavemente, «tu marido». Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Lucía sintió que le faltaba el aire. ¿Marido? ¿Estaba casada? ¿Con este hombre al que no reconocía en absoluto? El médico intervino, explicando brevemente la situación a Mateo. Lucía observó cómo el rostro del hombre pasaba de la sorpresa al horror y finalmente a una determinación férrea. «No importa», dijo Mateo, tomando la mano de Lucía entre las suyas. Ella tuvo que resistir el impulso de apartarla. «Estás viva, y eso es lo único que importa. Superaremos esto juntos, te lo prometo». Lucía sintió débilmente, abrumada por la intensidad de la mirada de Mateo y por la extraña sensación de intimidad con alguien que, para ella, era un completo extraño. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas médicas,
terapias y visitas de personas que decían conocerla. Amigos, compañeros de trabajo, familiares, todos la miraban con una mezcla de alegría y tristeza, como si estuvieran viendo a un fantasma. Lucía se esforzaba por corresponder a su afecto, pero se sentía como una actriz en una obra cuyo guión había olvidado. Mateo era una presencia constante a su lado, paciente y cariñoso. Le contaba historias de su vida juntos, le mostraba fotos de su boda y de los viajes que habían hecho. Pero por más que Lucía se esforzara, no podía conectar con esos recuerdos. Era como si le estuvieran hablando de la vida de otra persona. Finalmente, después de 2 semanas en el hospital, llegó el día del alta. Lucía se encontró de pie frente a un edificio de apartamentos que supuestamente era su hogar, sintiéndose más perdida que nunca. «Bienvenida a casa», dijo Mateo con una sonrisa alentadora, abriendo la puerta del apartamento. Lucía entró con cautela, sus ojos recorriendo cada detalle del espacio. Era un lugar acogedor, lleno de fotografías y objetos que suponía debían tener un significado especial para ella. Pero no sentía nada, ni un destello de reconocimiento, ni una pizca de familiaridad. «¿Te gustaría descansar un poco?», preguntó Mateo, notando su incomodidad. «Puedo prepararte algo de comer si tienes hambre». «Gracias», murmuró Lucía. «Creo que me gustaría estar sola un momento, si no te importa». Mateo asintió, comprensivo. «Por supuesto, estaré en la cocina si me necesitas». Lucía se dirigió a lo que supuso era el dormitorio principal. Era una habitación espaciosa y luminosa, con una gran cama de matrimonio en el centro. Se sentó en el borde, sintiendo el suave edredón bajo sus manos. Sus ojos se posaron en la mesita de noche, donde había una fotografía enmarcada de ella y Mateo, sonriendo felices en alguna playa soleada. Tomó la foto entre sus manos, estudiando su propio rostro. Se veía tan feliz, tan enamorada. ¿Por qué no podía sentir nada de eso ahora? Un sollozo se escapó de su garganta, y antes de que pudiera controlarlo, estaba llorando desconsoladamente. Lloró por la vida que había perdido, por los recuerdos que se habían desvanecido, por la extraña que veía cada vez que se miraba al espejo. No supo cuánto tiempo pasó así, pero de repente sintió unos brazos fuertes rodeándola. Mateo la abrazaba con fuerza, murmurando palabras de consuelo en su oído. «Shh, está bien, mi amor», susurró. «Estoy aquí, vamos a superar esto juntos». Lucía se dejó consolar, agradecida por el contacto humano aunque viniera de un extraño. Cuando finalmente se calmó, se apartó ligeramente, limpiándose las lágrimas. «Lo siento», dijo. «Esto debe ser difícil para ti también». Mateo le ofreció una sonrisa triste. «No tienes que disculparte, Lucía. No puedo imaginar lo que estás pasando. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Si quieres que me vaya, lo haré. Si quieres que me quede, me quedaré. Lo que necesites». Lucía lo miró, conmovida por su sinceridad. «No sé lo que necesito», admitió. «Todo esto es tan abrumador, pero agradezco tu apoyo. Tal vez, ¿podrías contarme más sobre nosotros? ¿Cómo nos conocimos?». Los ojos de Mateo se iluminaron ante la pregunta. «Por supuesto», dijo, acomodándose mejor en la cama. «Nos conocimos hace 5 años, en una cafetería. Yo estaba trabajando en mi laptop y tú entraste, empapada porque estaba lloviendo a cántaros. Te ofrecí mi paraguas cuando te ibas, y tú me diste tu número para devolvérmelo». Mientras Mateo hablaba, Lucía escuchaba atentamente, tratando de imaginar esos momentos. Sonaba como el comienzo de una hermosa historia de amor, pero para ella era como escuchar un cuento de hadas, hermoso pero irreal. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lucía se esforzaba por adaptarse a su nueva vida, o más bien, a su vieja vida que ahora le resultaba completamente nueva. Volvió a su trabajo como diseñadora gráfica,
sorprendiéndose al descubrir que sus habilidades seguían intactas, aunque no recordara haberlas aprendido. Mateo era un apoyo constante, paciente y comprensivo. Nunca la presionaba, siempre respetando su espacio y sus tiempos. Poco a poco, Lucía empezó a sentirse cómoda en su presencia, incluso a disfrutar de su compañía. Pero la conexión emocional, ese amor profundo que se suponía que debía sentir, seguía siendo esquivo. Una noche, mientras cenaban en silencio, Lucía decidió abordar el tema que había estado evitando durante semanas. «Mateo», comenzó, su voz apenas un susurro. «¿Qué pasará si nunca recupero mis recuerdos? ¿Si nunca vuelvo a ser la Lucía que conociste y amaste?» Mateo dejó su tenedor y la miró con intensidad. «Lucía, te amo. A ti, no a tus recuerdos. Sí, extraño a la Lucía que conocía todos mis chistes malos y que sabía exactamente cómo me gustaba el café. Pero también amo a esta Lucía, valiente y fuerte, que se enfrenta cada día a un mundo que no reconoce con una determinación que me deja sin aliento». Sus palabras la conmovieron profundamente, y por un momento Lucía sintió un destello de algo. ¿Cariño? ¿Amor? No estaba segura, pero era más de lo que había sentido en meses. «Gracias», dijo, tomando su mano sobre la mesa, «por estar aquí, por no rendirte conmigo». Mateo sonrió, apretando suavemente su mano. «Nunca me rendiré contigo, Lucía. Lo prometo». A medida que pasaba el tiempo, Lucía empezó a construir una nueva vida, llena de nuevos recuerdos. Descubrió que le encantaba pintar, algo que aparentemente nunca había hecho antes del accidente. Mateo la animó a tomar clases y pronto su apartamento estaba lleno de lienzos coloridos. También hizo nuevos amigos, personas que la aceptaban tal como era ahora, sin expectativas basadas en quién solía ser. Entre ellos estaba Elena, una terapeuta que conoció en un grupo de apoyo para personas con pérdida de memoria. «El amor no es solo un recuerdo, Lucía», dijo Elena suavemente. «Es una decisión que tomamos cada día. Tal vez no recuerdes haberte enamorado de Mateo antes, pero eso no significa que no puedas enamorarte de él ahora, si eso es lo que quieres». Las palabras de Elena resonaron en Lucía durante días. Empezó a prestar más atención a Mateo, a las pequeñas cosas que hacía por ella cada día, la forma en que siempre tenía lista su taza de té favorita por la mañana, cómo recordaba mencionar cosas que ella había dicho días antes, demostrando que realmente la escuchaba, la manera en que la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, con una mezcla de amor y anhelo que le encogía el corazón. Un día, mientras paseaban por el parque, Mateo tropezó con una raíz sobresaliente y cayó de bruces al suelo. Por un momento, Lucía se quedó paralizada y luego, para su sorpresa, estalló en carcajadas. Mateo la miró desde el suelo, fingiendo estar ofendido, pero pronto se unió a su risa. Y en ese momento, viendo su rostro lleno de alegría y tierra, Lucía sintió que algo se derretía dentro de ella. No era un recuerdo, sino algo nuevo y fresco. Un sentimiento cálido que se expandía en su pecho. Esa noche, mientras estaban acurrucados en el sofá viendo una película, Lucía se giró hacia Mateo. «Creo que me estoy enamorando de ti», dijo en voz baja. Mateo la miró, sus ojos brillantes de emoción. «¿En serio?», con Pen Placement preguntó, su voz apenas un susurro. Lucía asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «No es como antes, supongo. No tengo esos años de historia que compartimos, pero estoy sintiendo algo nuevo, algo real, y quiero explorarlo, si tú quieres». Mateo tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Lucía, no sabes cuánto he esperado escuchar eso. Por supuesto que quiero. Te amo, y estoy dispuesto a construir algo nuevo contigo, paso a paso». Se besaron, y por primera vez desde el accidente, Lucía no se sintió como una extraña en su propia vida. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de redescubrir el amor. Sin embargo,
La vida rara vez es un camino recto y sin obstáculos. A medida que Lucía y Mateo exploraban su renovada conexión, surgieron nuevos desafíos. La familia de Lucía, en particular su hermana menor, Sofía, tenía dificultades para aceptar la nueva Lucía. «¡No eres tú!», logró Sofía durante una tensa cena familiar. «Mi hermana nunca habría dejado su trabajo en la agencia de publicidad para dedicarse a pintar. Estás tirando tu vida por la borda». Lucía se quedó helada, herida por las palabras de su hermana. Mateo intervino, su voz tensa de ira contenida. «Sofía, tu hermana ha pasado por algo que no podemos ni imaginar. Tiene derecho a redescubrirse y a tomar nuevas decisiones». «¡Tú cállate!», Drenia, espetó Sofía. «Todo esto es tu culpa. Si no la hubieras presionado para ir a esa estúpida fiesta, el accidente nunca habría ocurrido». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Lucía miró a Mateo, confundida. «¿De qué está hablando, Mateo?». Mateo palideció, evitando su mirada. «Yo no quería mencionarlo. No quería que te sintieras culpable o...». «¿Culpable? ¿De qué?». Drenia insistió Lucía, sintiendo que el mundo volvía a tambalearse bajo sus pies. Fue su madre quien finalmente habló, su voz suave y triste. «Cariño, la noche del accidente. Ibas camino a una fiesta de la empresa de Mateo. Habían tenido una discusión porque tú no querías ir, pero él insistió. Estabas molesta cuando saliste de casa». Lucía se levantó de la mesa, sintiendo que le faltaba el aire. Sin decir una palabra, salió de la casa y comenzó a caminar sin rumbo por las calles oscuras, ignorando los llamados de Mateo a sus espaldas. Su mente era un torbellino. ¿Por qué Mateo le había ocultado esto? ¿Qué más no le había dicho? La confianza que había empezado a construir se tambaleaba peligrosamente. Después de horas de caminar, Lucía se encontró en un pequeño parque. Se sentó en un columpio, meciéndose suavemente mientras trataba de poner en orden sus pensamientos. Fue allí donde Mateo la encontró, su rostro una máscara de preocupación y remordimiento. «Lucía», dijo suavemente, acercándose con cautela. «Lo siento tanto, debí habértelo dicho». Ella lo miró, sus ojos llenos de dolor y confusión. «¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué más me has ocultado, Mateo?». Él se sentó en el columpio contiguo, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Nada, lo juro, es solo que me sentía tan culpable. Si no hubiera insistido en que fueras a esa fiesta, nada de esto habría pasado. Tenía miedo de que si lo sabías, me odiarías». Lucía guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. «No te odio, Mateo», dijo finalmente. «Pero me has decepcionado. Confiaba en ti para que me ayudaras a reconstruir mi vida, y me has ocultado una parte importante de ella». «Lo sé, y lo siento profundamente», dijo Mateo, su voz quebrada por la emoción. «¿Crees que podrás perdonarme algún día? Me has enseñado que el amor no es estático, que puede crecer y cambiar, y que eso está bien. Prometo amarte tal como eres ahora, y como serás mañana. Prometo ser honesto, aun cuando sea doloroso. Prometo apoyarte en tus aventuras y estar a tu lado en los momentos difíciles. Y prometo que, cada día, elegiré este amor que hemos construido juntos». Mientras intercambiaban anillos, Lucía sintió una profunda sensación de paz. No recordaba su primera boda, pero de alguna manera sabía que este momento era aún más especial. Era un nuevo comienzo, una promesa de un futuro construido sobre la verdad y el amor incondicional. Después de la ceremonia, mientras bailaban lentamente rodeados de sus seres queridos, Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. «¿Sabes?», logró en voz baja. «A veces pienso que el accidente, a pesar de todo el dolor que causó, fue también un regalo». Mateo la miró, sorprendido. «¿Cómo es eso?». Lucía sonrió. «Me dio la oportunidad de redescubrirme, de reinventarme, y nos dio la oportunidad de enamorarnos de nuevo. ¿Cuántas parejas pueden decir eso?
Mateo la besó suavemente. Tienes razón, ha sido un viaje difícil, pero no lo cambiaría por nada. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Lucía se permitió un momento de reflexión. Su vida no era perfecta, y aún había días en los que la frustración por sus recuerdos perdidos la abrumaba. Pero había aprendido a aceptar esos momentos como parte de quién era ahora. Miró a Mateo, que estaba riendo con algunos amigos, y sintió una oleada de amor y gratitud. Luego, sus ojos se posaron en el caballete en la esquina de la habitación, donde había colocado su último cuadro como decoración para la fiesta. Era un lienzo grande, lleno de colores vibrantes y formas abstractas. En el centro, dos figuras entrelazadas emergían del caos, sus contornos borrosos pero reconocibles. Era su interpretación artística de su historia. Dos personas encontrándose en medio de la confusión y la incertidumbre, creando algo hermoso juntos. Lucía sonrió para sí misma. No sabía qué le deparaba el futuro, si algún día recuperaría sus recuerdos perdidos o si seguiría creando nuevos. Pero de una cosa estaba segura: fuera lo que fuera, lo enfrentaría con valentía, con creatividad y con amor. Mientras la noche avanzaba, Lucía se encontró rodeada de amigos y familiares, algunos que conocía desde el accidente y otros que aún estaba aprendiendo a conocer. Su hermana Sofía se acercó, con una expresión de arrepentimiento en su rostro. «Lu», dijo suavemente, usando el apodo que aparentemente siempre había usado para ella. «Quiero pedirte perdón. He sido injusta contigo, tratando de forzarte a ser quien eras antes. Me ha costado aceptar que has cambiado, pero ahora veo que sigues siendo mi hermana, solo diferente, y eso está bien». Lucía abrazó a su hermana, sintiendo cómo otra pieza del rompecabezas de su vida encajaba en su lugar. «Gracias, Sophie», susurró. «Significa mucho para mí». A medida que la fiesta llegaba a su fin, Lucía y Mateo se despidieron de sus invitados. Cuando el último coche se alejó, se quedaron solos en la puerta de su casa, mirando las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, rodeando sus hombros con un brazo. Lucía sonrió, apoyándose en él. «Pienso en lo afortunada que soy. Puede que haya perdido mi pasado, pero he ganado un presente maravilloso y un futuro lleno de posibilidades». Mateo la besó en la frente. «Y yo soy afortunado de ser parte de ese presente y ese futuro». Entraron a la casa, cerrando la puerta tras ellos. En la sala, el cuadro de Lucía brillaba bajo la luz tenue, un recordatorio constante de su viaje. Lucía lo miró una vez más antes de apagar las luces. Mañana sería un nuevo día, lleno de nuevos desafíos y nuevas alegrías, y ella estaba lista para enfrentarlo, con un pincel en una mano y la mano de Mateo en la otra. Porque al final se dio cuenta, la vida no se trata solo de los recuerdos que guardamos, sino de los momentos que creamos y las personas con las que elegimos compartirlos. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías para Lucía y Mateo. La carrera artística de Lucía despegó de manera inesperada cuando una galería importante en la ciudad se interesó en su trabajo. Le ofrecieron la oportunidad de realizar una exposición individual, un sueño que ni siquiera sabía que tenía hasta ese momento. Mientras se preparaba para la exposición, Lucía se sumergió en un frenesí creativo. Pasaba horas en su estudio improvisado, manchada de pintura, dando vida a visiones que surgían de lo más profundo de su ser. Mateo la apoyaba incondicionalmente, trayéndole comida cuando se olvidaba de comer, masajeando sus hombros tensos después de largas sesiones de pintura y ofreciendo palabras de aliento cuando la duda se apoderaba de ella. Una noche, mientras trabajaba en una pieza particularmente desafiante, Lucía sintió una extraña sensación de déjà vu. Sus manos se movían casi por cuenta propia, mezclando colores y creando formas que le resultaban vagamente familiares. Cuando terminó, se quedó mirando el lienzo con una mezcla de asombro y confusión. «Mateo»,
llamó, sin apartar los ojos de la pintura. ¿Puedes venir un momento? Mateo entró en el estudio, frotándose los ojos soñolientos. Era tarde, y había estado esperando pacientemente a que Lucía terminara su sesión de pintura. ¿Qué pasa, amor?, Drenia preguntó, acercándose. Pero cuando vio el cuadro, se quedó sin aliento. Era un paisaje, un acantilado escarpado que se alzaba sobre un mar turbulento. En lo alto del acantilado había un faro solitario, su luz un faro de esperanza en la oscuridad circundante. Los colores eran vívidos y dramáticos, capturando la fuerza salvaje de la naturaleza y la determinación del faro para mantenerse firme contra ella. «Lucía», susurró Mateo, su voz llena de asombro. «Esto es... ¿Recuerdas algo sobre este lugar?». Ella negó con la cabeza, frustrada. «No exactamente. Es solo que, mientras pintaba, sentía como si mis manos conocieran el camino. Como si hubiera visto este lugar antes, pero no puedo recordar dónde o cuándo». Mateo la miró, sus ojos brillando con emoción contenida. «Es porque lo has visto antes. Este es el faro de Cabo Rojo, en Puerto Rico. Fuimos allí en nuestra luna de miel. Pasamos horas sentados en ese acantilado, viendo el atardecer. Dijiste que algún día pintarías ese paisaje, que era demasiado hermoso para no capturarlo en un lienzo». Lucía se quedó sin palabras, mirando alternativamente el cuadro y a Mateo. No podía recordar el viaje, ni la promesa que había hecho. Pero de alguna manera, su subconsciente había conservado esa imagen, esa emoción, y la había liberado a través de su arte. «Es hermoso», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Ojalá pudiera recordar estar allí contigo». Mateo la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro, mientras ambos contemplaban la pintura. «Tal vez no puedas recordarlo con tu mente», dijo suavemente, «pero tu corazón lo recuerda, y eso es lo que importa». Esa noche marcó un punto de inflexión para Lucía. Aunque sus recuerdos explícitos no regresaron, comenzó a confiar más en su intuición, en las sensaciones y emociones que surgían mientras pintaba. Cada cuadro se convirtió en una exploración, no solo de su creatividad, sino de los fragmentos de su pasado que aún vivían en algún lugar dentro de ella. La exposición fue un éxito rotundo. La crítica elogió la profundidad emocional de su trabajo, la forma en que capturaba la esencia de la memoria y la identidad. Lucía se encontró rodeada de personas que querían hablar con ella sobre su arte, sobre su proceso creativo, sobre la historia detrás de cada pieza. Fue durante la noche de apertura, mientras explicaba el significado detrás del cuadro del faro a un grupo de admiradores, que Lucía tuvo una revelación. Puede que hubiera perdido sus recuerdos específicos, pero no había perdido su esencia. Sus experiencias, sus emociones, todo lo que la había formado como persona, seguía ahí, manifestándose de nuevas y sorprendentes maneras. Más tarde esa noche, cuando la galería finalmente se vació y solo quedaban ella y Mateo, Lucía se volvió hacia su esposo con una sonrisa radiante. «Gracias», dijo simplemente. Mateo la miró, confundido. «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, por darme el espacio para redescubrirme, por amarme, no por quien era, sino por quien soy ahora». Mateo la atrajo hacia sí, besándola suavemente. «Te amaré siempre, Lucía, en todas tus versiones». Mientras salían de la galería, tomados de la mano y caminando bajo las estrellas, Lucía se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que los recuerdos perdidos. Había encontrado la capacidad de crear nuevos recuerdos, de reinventarse, de amar y ser amada sin condiciones. El camino no había sido fácil, y sabía que aún habría desafíos por delante, pero ahora los enfrentaría con confianza, con Mateo a su lado y un pincel en la mano, lista para pintar el próximo capítulo de su vida en el lienzo en blanco del futuro. Los meses siguientes trajeron consigo una serie de cambios emocionantes para Lucía y Mateo. El éxito de la exposición de Lucía abrió puertas que nunca había imaginado.
Galerías de todo el país comenzaron a contactarla, interesadas en exhibir su trabajo. Revistas de arte querían entrevistarla, fascinadas por su historia de pérdida y redescubrimiento a través del arte. Mateo, por su parte, decidió dar un giro a su propia carrera. Inspirado por el viaje de Lucía, dejó su trabajo en la empresa de publicidad para perseguir su pasión por la fotografía. Juntos formaron un equipo creativo formidable, con las pinturas de Lucía y las fotografías de Mateo complementándose de maneras sorprendentes y hermosas. Lucía miró su reflejo en el espejo, rodeado por los coloridos fragmentos de vidrio. Vio a una mujer fuerte, segura, llena de pasión y propósito. Y junto a ella vio a Mateo, su compañero en este viaje increíble. ¿Sabes qué? Drenia, dijo Lucía, volviéndose hacia su esposo con una sonrisa. Creo que finalmente lo entiendo. ¿Qué cosa? Drenia preguntó Mateo, curioso. La identidad, respondió Lucía. No es algo fijo o inmutable. No es solo nuestro pasado o nuestros recuerdos. Es algo que creamos cada día, con cada elección que hacemos, cada persona que amamos, cada experiencia que vivimos. Y aunque perdí una parte de mi identidad en ese accidente, he ganado tanto más en este viaje de redescubrimiento. Mateo la abrazó, besando su frente suavemente. Eres increíble, ¿lo sabías? Has tomado algo que podría haber sido una tragedia y lo has convertido en una obra de arte, no solo en estos lienzos, sino en tu vida. Lucía se apoyó en él, sintiendo una profunda sensación de paz y gratitud. No podría haberlo hecho sin ti, dijo suavemente. Gracias por estar a mi lado, por creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Mientras la noche avanzaba y la galería se llenaba de voces emocionadas y rostros sonrientes, Lucía se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que los recuerdos que había perdido. Había encontrado un propósito, una pasión, un amor más profundo del que jamás hubiera imaginado posible. Y mientras miraba hacia el futuro, ya no sentía miedo o incertidumbre. En su lugar, sentía emoción y anticipación, porque sabía que, sin importar lo que viniera, tenía las herramientas y la fuerza para enfrentarlo. Tenía su arte, tenía a Mateo, y más importante aún, se tenía a sí misma. El accidente que le había robado sus recuerdos también le había dado un regalo invaluable: la oportunidad de redescubrirse, de reinventarse, de ver el mundo y a sí misma con ojos nuevos. Y mientras se alejaba del espejo, de la mano de Mateo, Lucía supo con certeza que no cambiaría esta nueva vida por nada del mundo. Porque al final, se dio cuenta, no somos solo la suma de nuestros recuerdos, somos la suma de nuestras experiencias, nuestras relaciones, nuestras elecciones y nuestros sueños. Y Lucía tenía toda una vida por delante para seguir sumando a esa ecuación. Los meses posteriores a la exposición fueron un torbellino de actividad. El proyecto de Lucía y Mateo había tocado una fibra sensible en el público, generando conversaciones sobre identidad, memoria y resiliencia en todo el país. Recibieron invitaciones para dar charlas en universidades, participar en programas de televisión y escribir artículos para revistas de arte y psicología. Un día, mientras revisaban su apretada agenda, Lucía se dio cuenta de que hacía exactamente 2 años desde el accidente que había cambiado su vida. 2 años desde que había despertado en un hospital sin recuerdos y llena de miedo e incertidumbre. Mateo, dijo, interrumpiendo el silencio concentrado de su oficina compartida. ¿Te das cuenta de que hoy es el aniversario del accidente? Mateo levantó la vista de su computadora, una expresión de sorpresa cruzando su rostro. Tienes razón, no me había dado cuenta. ¿Cómo te sientes al respecto? Lucía se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la pregunta. ¿Cómo se sentía? Hacía tiempo que había dejado de contar los días desde el accidente, de marcar el tiempo en antes y después. Me siento agradecida,
dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la respuesta. Sé que suena extraño, pero estoy agradecida por todo lo que ha pasado desde entonces, por la oportunidad de redescubrirme, de encontrar mi pasión por el arte, de enamorarme de ti de nuevo. Mateo se levantó de su escritorio y se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Eres increíble, lo sabías. La mayoría de las personas se habrían derrumbado ante lo que tú has enfrentado. Pero tú has florecido». Lucía sonrió, sintiendo una oleada de amor por este hombre que había estado a su lado a través de todo. «Tuve ayuda», dijo suavemente. «Tú nunca dejaste de creer en mí, incluso cuando yo dudaba de mí misma». Se quedaron así por un momento, perdidos en los ojos del otro, recordando todo lo que habían atravesado juntos. Entonces, una idea comenzó a formarse en la mente de Lucía. «¿Sabes?», dijo, una sonrisa traviesa formándose en sus labios. «Creo que deberíamos celebrar». Mateo arqueó una ceja, intrigado. «¿Celebrar el aniversario de tu accidente? Eso es un poco macabro, ¿no crees?». Lucía rió, sacudiendo la cabeza. «No el accidente en sí, sino todo lo que ha venido después, nuestra nueva vida, nuestro amor renovado, nuestro éxito artístico. Creo que es hora de hacer algo loco y espontáneo». «¿Qué tienes en mente?», suingió Mateo, reconociendo el brillo en los ojos de su esposa que siempre precedía a una nueva aventura. «Vámonos de viaje», dijo Lucía, su entusiasmo creciendo con cada palabra. «Ahora mismo, hagamos las maletas, tomemos el primer vuelo que encontremos y vayamos a donde sea que nos lleve». Mateo la miró por un momento, una sonrisa extendiéndose lentamente por su rostro. «¿Sabes qué? Hagámoslo. Tenemos suficientes ahorros y podemos trabajar en nuestro próximo proyecto desde cualquier lugar. ¿Por qué no?». Y así, en un arrebato de espontaneidad que habría sido completamente ajeno a la Lucía de antes del accidente, hicieron exactamente eso. Cancelaron sus compromisos de las próximas semanas, hicieron las maletas en tiempo récord y se dirigieron al aeropuerto. Terminaron en un pequeño pueblo costero en Grecia, un lugar que ninguno de los dos había visitado antes. Los días se convirtieron en semanas mientras exploraban las estrechas calles empedradas, probaban la deliciosa comida local y pasaban horas sentados en la playa, hablando, riendo y creando arte. Fue durante una de esas tardes en la playa cuando Lucía experimentó algo que no había sentido en mucho tiempo, un destello de memoria. Estaba dibujando el horizonte, el sol hundiéndose en el mar en una explosión de colores, cuando de repente se encontró transportada a otro lugar y tiempo. Era una imagen fugaz, ella de niña sentada en la arena con un cuaderno de dibujo en su regazo, su madre a su lado, enseñándole a mezclar colores para capturar el atardecer. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler la sal en el aire y sentir la arena entre sus dedos. «Mateo», dijo, su voz apenas un susurro. «Creo que acabo de recordar algo». Mateo la miró, sus ojos se agrandaron con sorpresa y esperanza. «¿Qué recordaste?». Lucía le contó sobre el recuerdo, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras hablaba. No era un recuerdo importante en el gran esquema de las cosas, pero para ella significaba todo. Era una prueba de que su pasado no se había perdido por completo, que todavía existía en algún lugar dentro de ella. «Es hermoso, Lucía», dijo Mateo, abrazándola con fuerza. «¿Cómo te sientes?». Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando sus emociones. «Me siento completa», dijo finalmente. «No porque haya recordado algo, sino porque me he dado cuenta de que, con o sin mis viejos recuerdos, soy quien soy ahora, y me gusta quien soy». Esa noche, mientras cenaban en una pequeña taberna con vista al mar, Lucía y Mateo hablaron sobre el futuro. No sobre grandes planes o proyectos ambiciosos, sino sobre las pequeñas cosas que querían hacer juntos. Visitar nuevos lugares, aprender nuevas habilidades, crear arte que tocara los corazones de las personas.
«¿Sabes?», dijo Lucía, levantando su copa de vino local. «Creo que finalmente entiendo lo que significa vivir el momento. No es solo sobre ser espontáneo o no preocuparse por el futuro. Es sobre apreciar realmente cada experiencia, cada conversación, cada respiración. Es sobre crear activamente los recuerdos que quieres tener». Mateo sonrió, chocando suavemente su copa contra la de ella. «Me gusta eso. A crear nuevos recuerdos, entonces». «A crear nuevos recuerdos», repitió Lucía, sintiendo una oleada de amor y gratitud por este hombre y la vida que habían construido juntos. Mientras el sol se ponía sobre el mar Egeo, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Lucía se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que los recuerdos que había perdido. Había encontrado la capacidad de vivir plenamente en el presente, de apreciar cada momento por lo que era, de amar profundamente y sin reservas. Su vida no era perfecta. Todavía había días en los que la frustración por sus recuerdos perdidos la abrumaba. Días en los que se preguntaba, ¿y si? Pero esos días eran cada vez menos frecuentes, superados por los momentos de alegría, creatividad y amor que llenaban su nueva vida. Mientras caminaban de regreso a su pequeño hotel esa noche, tomados de la mano y riendo sobre alguna broma compartida, Lucía se dio cuenta de que ya no temía al futuro. No importaba lo que viniera, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Tenía su arte, tenía a Mateo y, más importante aún, se tenía a sí misma. El accidente que le había robado sus recuerdos también le había dado un regalo invaluable: la oportunidad de redescubrirse, de reinventarse, de ver el mundo y a sí misma con ojos nuevos. Y mientras se acurrucaba en los brazos de Mateo esa noche, escuchando el suave sonido de las olas rompiendo en la orilla, Lucía supo con certeza que no cambiaría esta nueva vida por nada del mundo. Porque al final, se dio cuenta, no somos solo la suma de nuestros recuerdos. Somos la suma de nuestras experiencias, nuestras relaciones, nuestras elecciones y nuestros sueños. Y Lucía tenía toda una vida por delante para seguir sumando a esa ecuación, para seguir creando, amando y viviendo cada momento al máximo. En los años que siguieron, Lucía y Mateo continuaron su viaje de descubrimiento, tanto personal como artístico. Ahora mismo, hagamos las maletas, tomemos el primer vuelo que encontremos y vayamos a donde sea que nos lleve. Mateo la miró por un momento, una sonrisa extendiéndose lentamente por su rostro. ¿Sabes qué? Hagámoslo. Tenemos suficientes ahorros y podemos trabajar en nuestro próximo proyecto desde cualquier lugar. ¿Por qué no? Y así, en un arrebato de espontaneidad que habría sido completamente ajeno a la Lucía de antes del accidente, hicieron exactamente eso. Cancelaron sus compromisos de las próximas semanas, hicieron las maletas en tiempo récord y se dirigieron al aeropuerto. Terminaron en un pequeño pueblo costero, en Grecia, un lugar que ninguno de los dos había visitado antes. Los días se convirtieron en semanas, mientras exploraban las estrechas calles empedradas. Probaban la deliciosa comida local y pasaban horas sentados en la playa, hablando, riendo y creando arte. Fue durante una de esas tardes en la playa cuando Lucía experimentó algo que no había sentido en mucho tiempo: un destello de memoria. Estaba dibujando el horizonte, el sol hundiéndose en el mar en una explosión de colores, cuando de repente se encontró transportada a otro lugar y tiempo. Era una imagen fugaz. Ella de niña, sentada en la arena con un cuaderno de dibujo en su regazo, su madre a su lado enseñándole a mezclar colores para capturar el atardecer. El recuerdo era tan vívido que casi podía oler la sal en el aire y sentir la arena entre sus dedos. «Mateo», dijo, su voz apenas un susurro. «Creo que acabo de recordar algo». Mateo la miró. Sus ojos se agrandaron con sorpresa y esperanza. «¿Qué recordaste?». Lucía le contó sobre el recuerdo, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras hablaba.
No era un recuerdo importante en el gran esquema de las cosas, pero para ella significaba todo. Era una prueba de que su pasado no se había perdido por completo, que todavía existía en algún lugar dentro de ella. «Es hermoso, Lucía», dijo Mateo, abrazándola con fuerza. «¿Cómo te sientes?» Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando sus emociones. «Me siento completa», dijo finalmente. «No porque haya recordado algo, sino porque me he dado cuenta de que, con o sin mis viejos recuerdos, soy quien soy ahora, y me gusta quien soy». Esa noche, mientras cenaban en una pequeña taberna con vista al mar, Lucía y Mateo hablaron sobre el futuro. No sobre grandes planes o proyectos ambiciosos, sino sobre las pequeñas cosas que querían hacer juntos. Visitar nuevos lugares, aprender nuevas habilidades, crear arte que tocara los corazones de las personas. «¿Sabes?», dijo Lucía, levantando su copa de vino local. «Creo que finalmente entiendo lo que significa vivir el momento. No es solo sobre ser espontáneo o no preocuparse por el futuro. Es sobre apreciar realmente cada experiencia, cada conversación, cada respiración. Es sobre crear activamente los recuerdos que quieres tener». Mateo sonrió, chocando suavemente su copa contra la de ella. «Me gusta eso. A crear nuevos recuerdos, entonces». «A crear nuevos recuerdos», repitió Lucía, sintiendo una oleada de amor y gratitud por este hombre y la vida que habían construido juntos. Mientras el sol se ponía sobre el mar Egeo, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Lucía se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que los recuerdos que había perdido. Había encontrado la capacidad de vivir plenamente en el presente, de apreciar cada momento por lo que era, de amar profundamente y sin reservas. Su vida no era perfecta. Todavía había días en los que la frustración por sus recuerdos perdidos la abrumaba. Días en los que se preguntaba, ¿y si? Pero esos días eran cada vez menos frecuentes, superados por los momentos de alegría, creatividad y amor que llenaban su nueva vida. Mientras caminaban de regreso a su pequeño hotel esa noche, tomados de la mano y riendo sobre alguna broma compartida, Lucía se dio cuenta de que ya no temía al futuro. No importaba lo que viniera, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Tenía su arte, tenía a Mateo, y más importante aún, se tenía a sí misma. Viajaron por el mundo, capturando la esencia de diferentes culturas y personas en sus obras. Su proyecto sobre identidad y memoria se expandió, convirtiéndose en una serie de exposiciones itinerantes que tocaron corazones y mentes en todo el globo. Ocasionalmente, Lucía experimentaba más destellos de memoria de su vida anterior. A veces eran pequeños fragmentos, el sabor de un plato favorito de la infancia, la letra de una canción que solía cantar, la sensación de un abrazo de su padre. Otras veces eran recuerdos más sustanciales, su primera exposición de arte en la universidad, el día que conoció a Mateo en aquella cafetería lluviosa. Pero con el tiempo, Lucía se dio cuenta de que estos recuerdos recuperados, aunque preciosos, no definían quién era ella ahora. Eran como piezas de un rompecabezas diferente, interesantes de examinar, pero ya no esenciales para la imagen completa de su vida. Lo que realmente importaba eran los nuevos recuerdos que estaba creando cada día. El orgullo que sintió cuando su hermana Sofía le pidió que fuera la madrina de su primer hijo. La emoción de ver sus obras expuestas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La paz que experimentó durante un retiro de meditación en las montañas del Tíbet. El amor que sentía cada mañana al despertar junto a Mateo. Un día, mientras preparaban su 10ª exposición conjunta, Mateo encontró a Lucía sentada en su estudio, mirando pensativamente una de sus primeras pinturas post-accidente. «¿En qué piensas?», Drenia preguntó, sentándose a su lado. Lucía sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Mateo. «Estaba pensando en lo mucho que he cambiado, en lo mucho que hemos cambiado juntos.
¿Recuerdas cómo era al principio? Tan perdida, tan asustada. Mateo asintió, rodeándola con su brazo. Lo recuerdo, pero también recuerdo lo valiente que fuiste, cómo te negaste a dejar que la pérdida de tu memoria te definiera. «Sabes», dijo Lucía después de un momento de silencio, «a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera recuperado todos mis recuerdos de golpe, si un día hubiera despertado siendo la vieja Lucía de nuevo». «¿Y qué crees que habría pasado?», Zrenia preguntó Mateo, curioso. Lucía se quedó pensativa por un momento antes de responder. Creo que habría sido una pérdida en cierto modo. Por supuesto, habría estado feliz de recuperar mi pasado, pero también creo que habría perdido algo de la perspectiva que he ganado, de la apreciación por cada momento que he desarrollado. Y quizás no habría descubierto esta pasión por el arte, o no de la misma manera. Mateo la besó suavemente en la frente. Creo que tienes razón. Has crecido tanto, te has convertido en una persona tan increíble. No es que no lo fueras antes, pero ahora brillas de una manera diferente. Lucía sonrió, sintiendo una oleada de gratitud por este hombre que había estado a su lado a través de todo. «Gracias por crecer conmigo», dijo suavemente, «por adaptarte a la nueva Lucía sin tratar de forzarme a ser quien era antes». «Te amo en todas tus versiones», respondió Mateo simplemente, «y estoy emocionado de ver qué versión de ti está por venir». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Lucía se encontró reflexionando sobre su viaje. Había pasado de ser una mujer que había perdido todo sentido de sí misma a una artista reconocida internacionalmente, una esposa amorosa, una hermana y tía devota, una amiga leal. Había aprendido que la identidad no es algo fijo o inmutable, sino algo que se construye y reconstruye constantemente. Y lo más importante, había aprendido que el amor, el verdadero amor, no depende de un conjunto compartido de recuerdos o de una historia común. El amor es algo que se elige cada día, con cada acción, con cada palabra amable, con cada momento de comprensión y apoyo. Mientras se acurrucaba junto a Mateo, escuchando el suave ritmo de su respiración, Lucía se sintió profundamente en paz. No sabía qué le deparaba el futuro, qué nuevos desafíos o alegrías la esperaban, pero sabía que, pasara lo que pasara, tenía las herramientas y la fuerza para enfrentarlo. Porque al final, se dio cuenta, la vida no se trata de recordar cada detalle del pasado o de planear meticulosamente cada paso del futuro. Se trata de vivir plenamente en el presente, de amar profundamente, de crear apasionadamente, de apreciar cada momento por lo que es. Y mientras el sueño la envolvía, Lucía sonrió, agradecida por el accidente que le había robado sus recuerdos, pero le había dado un regalo aún mayor, la oportunidad de redescubrir el mundo y a sí misma con ojos nuevos cada día.